¿Por qué razón Dios condena? Antes de responder, necesitamos, hermanos, entender dos cosas importantes. La primera es que Dios no es culpable de la condición en la que viven los pueblos y las naciones. Tampoco es responsable de las enfermedades que padecen las personas. En otras palabras, Dios no es responsable de tus conductas. Dios no es responsable de la manera que tú vives. Dios no es responsable de tus acciones. Tú eres el responsable. Nosotros somos los responsables de cada cosa que cometemos. Las guerras, las enfermedades, los terremotos, las escasez, todas estas cosas son causadas por el mismo hombre. Dios no es responsable de ninguna de estas cosas que vienen a afectar al mundo. Cuando el hombre se aleja de Dios, el hombre comienza a cometer cosas que van a afectar a la sociedad completa, que van a afectar a familias completas. Cuando el hombre no tiene principios morales, cuando el hombre no tiene principios de Dios, comienza a vivir una vida inadecuada. Y eso lo dice la palabra del Señor. Isaías 59, versículo 1 y versículo 2, dice de esta manera: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Lo que está diciendo es que Dios siempre está atento para oír, que Dios siempre tiene una oportunidad, una esperanza para las personas, pero la conducta de los hombres, la acción de los hombres, la manera de vivir de los hombres ha producido que Dios se aleje de ellos. No podemos engañar a la gente. Si alguien vive en pecado, si alguien vive en conductas deshonestas, si alguien vive practicando ocultismo, practicando brujería, practicando las cosas que Dios aborrece, si alguien vive en esa condición, lo afirmamos, Dios no está contigo. Dios no habita en ti. Dios no está apoyando tu condición. Deja de profesar y deja de pronunciar que Dios está contigo, porque es una mentira, que tú muy bien lo sabes. El pecado de las personas ha producido que Dios esconda su rostro y que Dios no escuche. Esto es obvio. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es puro. Y Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Dios no puede tener comunión con el pecado. Y donde hay pecado es una barrera donde Dios no puede estar. El pecado no es tolerable por Dios, y si una persona vive en pecado, Dios no puede habitar en tu corazón. ¿Sabe cuándo la gente comienza a andar en oscuridad? Cuando le da la espalda a Dios, cuando no quiere saber nada de Dios, cuando no tiene comunicación con Dios, cuando no tiene una relación íntima con Dios. La única manera donde Dios puede relacionarse contigo es que tú te arrepientas de tus pecados y comiences a vivir una vida que le agrada a nuestro Dios. Los responsables del juicio de Dios y de la condenación eterna son los mismos hombres, no es Dios. Muchas personas creen que Dios envía o condena a las personas por la eternidad porque Dios es malo. Son los mismos hombres. Los hombres son los que han estado por años acumulando la ira de Dios. Son los mismos hombres que han preparado su mismo juicio. Romanos capítulo 2. Versículos 5 al 11. Este pasaje nos da a entender que la responsabilidad es de los hombres, que la responsabilidad es de los pecadores, no de Dios. Cada quien va a recibir lo que merece. Cada quien va a recibir su recompensa según su comportamiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo primero que dice este versículo es que son los mismos hombres, son las mismas personas que están acumulando la ira de Dios para el juicio. Son los mismos hombres. El juicio de Dios, según el versículo, dice que es un juicio justo.
Dios no hará un juicio injusto, sino que justo. Versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La recompensa que van a recibir las personas va a ser según su comportamiento. Si te portaste bien, entonces vas a recibir buenas recompensas. Si te portaste mal, la Biblia dice que vas a recibir conforme a tus obras. Versículo 7, vida eterna, escuche bien esto, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero versículo 8, mire lo que dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los que buscan el bien, los que procuran hacer las cosas bien tendrán la vida eterna, pero aquellos que procuran hacer las cosas mal viven en una vida de desobediencia. La Biblia dice, mis hermanos, que van a recibir juicio y condenación. Versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ni el judío, ni el griego, ni ninguna persona se va a escapar del juicio de Dios. Si el judío, el griego y todas las personas del mundo hacen lo bueno, la Biblia dice que van a recibir recompensa. Pero aquel que no tiene un buen comportamiento, aunque sea judío, aunque sea griego y aunque sea gentil, entonces, mis hermanos, las personas van a recibir una condenación según la palabra del Señor. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree, escuche bien esto, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La mayoría de las personas se saben Juan capítulo 3 versículo 16 y está bien que se lo aprenda, está bien que usted lo sepa, pero también tiene que saber lo que dice el versículo 18. El 16 dice que Dios nos amó y nos ha enviado a su Hijo para que tengamos vida eterna, pero el 18 dice que si no reciben al Hijo, que si no creen en el Hijo, dice que van a ser condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que se rehúse a creer en Jesús va a ser condenado, aunque no le parezca a la gente. Eso es lo que dice la Biblia. Marcos 16, versículo 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Proverbios 12, versículo 2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Así que, aunque muchas personas desean a un Dios que no condena, la verdad es que nuestro Dios, a quien nosotros servimos, sí condena. Dios va a condenar en el día final. Él se encargará de dar el veredicto final según nuestras obras. Dios dará la resolución final según lo que hicimos durante nuestras vidas. Y eso se llama condena. Eso es el papel que Dios hará en el final. Es el mismo Dios que va a decidir a dónde vamos, porque ese es el papel de Dios. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que Dios no condena? Dios condena porque es Él el que da la resolución. Él es el juez, y como Él es el juez, Él tiene la última palabra sobre el destino de los pecadores. Hay una gran relación entre las acciones del hombre y el juicio de Dios. Por supuesto, es el mismo hombre que acumula el juicio y la perdición. Dios solo se encarga de dar la resolución, pero esa resolución no va conforme a la injusticia
justicia de Dios, sino que va conforme a la conducta de los seres humanos. ¿Qué estoy diciendo? Que los hombres van a ser condenados porque ellos mismos no quisieron cambiar de parecer, no quisieron cambiar de conducta. Entonces Dios se encargará de dar la resolución en el día final. No podemos quitarle el papel a Dios. Dios, Él es el que va a condenar, Él es el que va a dar la resolución, pero esa resolución está basada en la conducta de los humanos, en la conducta de los pecadores. Dios solo dará el veredicto final según el comportamiento de las personas.